Hoy vamos a ver esquizofrenia, ¿sí? Así que pongan de título esquizofrenia. Nosotros el otro día vimos, quiero buscar, ¿En qué página está eso, Marcela? no está en el libro. Les voy a dictar yo. Mi mamá los gritos me levantó. Les voy a dictar yo. No conseguíamos un puto remis. Llama al tatami y dice no tengo remis. ¿En serio me está diciendo? Yo les había subido, estoy buscando esto, en la compu, en la computación. ¿Querés tomar mate? Toma. Estoy buscando para mostrarles. No. A ver. Estaba buscando el cuadro. Acá. Yo les había subido este cuadro, ¿sí? Quiere decir que vamos a ver, esquizofrenia está dentro de la psicosis. ¿Ven? Sí. Dijimos que en la psicosis el conflicto era entre el yo y la realidad, y dentro de la psicosis, como psicopatías, como trastornos, podemos encontrar la esquizofrenia. Al lado de la esquizofrenia, o debajo, vamos a ver delirio y alucinaciones, pero están asociados, porque en la esquizofrenia el individuo, el sujeto, tiene delirios y alucinaciones a partir de esto. Después vamos a ver si llegamos a ver depresión y paranoia, pero vamos a empezar primero con la esquizofrenia. Ok, acá. Pongan entonces, esquizofrenia es un trastorno mental que se caracteriza por la alteración del pensamiento racional. Coma, la percepción de la realidad coma, la expresión de las emociones coma, las relaciones sociales y la conducta. ¿Bien? Entonces, Sí, bien. vuelvo a leerlo. Es un trastorno mental que se caracteriza por la alteración del pensamiento racional, la percepción de la realidad, la expresión de las emociones, las relaciones sociales y la conducta. Fíjense que altera al individuo en su totalidad, ¿sí? Desde el pensamiento hasta las relaciones con su entorno. Hay una idea errada
digamos, en la sociedad o implantada, que la psicosis tiene que ver, o la psicosis, la esquizofrenia, tiene que ver con una personalidad múltiple. En realidad no es una personalidad múltiple, ¿sí? Es una alteración en conjunto de la personalidad del individuo, pero no es que tiene varias personalidades el individuo, ¿sí? Vamos a poner síntomas como subtítulo. Los síntomas pueden variar de individuo a individuo, así como su gravedad. Punto seguido. Sin embargo, y en general, coma, comprenden delirios coma, alucinaciones, sobre todo auditivas, ¿Alucinaciones qué? sobre todo auditivas, coma, incoherencia en el habla, coma, ausencia de emociones, o emociones inadecuadas, y acá pongan, en emociones inadecuadas, pongan entre paréntesis, pongan, por ejemplo, reír ante una mala noticia, y cierren paréntesis. Coma, pensamientos desorganizados, coma, torpeza motriz, coma, aislamiento social, es mucho. Coma, negligencia a la propia salud
no, perdón, negligencia respecto a la propia salud e higiene personal. A la propia, dice. A la propia salud e higiene. Negligencia respecto a la propia salud e higiene. Y conducta catatónica. Bien, vuelvan a leerlo, hagan una lectura rápida de lo que acabo de dictarles de síntomas. A ver, díganme si hay algo que no entienden. Los síntomas pueden variar. Janine, ¿me traes agua? Comprende alucinaciones, sobre todo incoherencia. Motriz, aislamiento social, negligencia con respecto a su propia salud e higiene personal. Conducta catatónica es lo único que me quedó. Ese. ¿Qué sería? Catatónico es sin respuesta, ¿sí? Una persona que no tiene reacciones. Eso es catatónico. Sin respuesta. Sin reacción. Ajá. Sin reacción. Entre Sin comillas, respuesta. ¿Cómo podemos definir las alucinaciones? Bueno, las alucinaciones tienen que ver con percepciones de los sentidos que son irreales. ¿Sí? Pongan alucinaciones, y no les estoy dando una definición de libro, pero les estoy explicando. Las alucinaciones son percepciones irreales de los sentidos. Y ahora les explico qué quiero decir con eso. Me parece que es la mejor forma de entenderlo, porque hay un montón de... Sí. ¿Alucinaciones qué? Sí. Percepciones. Alucinaciones, 2 puntos. Percepciones de los irreales de los sentidos. Les decía que hay muchas definiciones, aún en nuestro libro hay toda una explicación sobre las alucinaciones, pero es demasiado complicado, demasiado rebuscada las vueltas que le dan para explicar en realidad esto. ¿Qué son las alucinaciones? Bueno, siempre están relacionadas con los sentidos del individuo, los 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, ¿sí? Entonces, lo que le pasa al individuo que tiene alucinaciones es ver cosas que no son, oír voces o ruidos que no existen, es eso, percibir cosas a través de los sentidos que no tienen que ver con la realidad, que no están en la realidad. Esas son las alucinaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el delirio? Bueno, es una irrealidad o un concepto de irrealidad. Hay una desorganización del pensamiento. ¿Sí? Ahora sí, pongan delirio y les dicto. Distorsión Sí. de la realidad. A consecuencia de una pérdida o confusión de la conciencia.
El delirio, punto seguido, perdón. De la Conciencia, punto seguido. El delirio se manifiesta a partir de ideas y pensamientos inconexos de la realidad. ¿Sí? Hasta ahí, punto. Léanlo, díganme si hay algo que no se entiende. Distorsión de la realidad a consecuencia de una confusión de la atención No, yo lo entendí. a partir de ¿Sí? sí. Bien. Entonces, como habíamos dicho en la definición de la esquizofrenia, aparecen en el individuo con esquizofrenia, es muy común las alucinaciones y los delirios. Entonces la persona tiene una desorganización, una confusión mental que es en un todo, ¿sí? Que es completa. Ya de por sí, desde sus ideas, su pensamiento, su conciencia, su realidad, y todo esto afecta las relaciones con los demás. ¿Cuál es el origen de la esquizofrenia? Bueno, pensemos que la esquizofrenia está dentro de la psicosis, ¿sí? Y nosotros dijimos que en la psicosis, la estructura de la psicosis, casi siempre se da por una función primaria que no está bien dada, que no es favorable. Recuerdan que dijimos que, el vínculo con la madre es o un extremo o el otro, o es una mamá sobreprotectora o es una mamá abandonadora. En principio podemos pensar en eso. Luego también hay estudios que demuestran que la psicosis, la esquizofrenia, tiene un factor que es hereditario. No siempre, pero casi siempre en una persona que tiene psicosis o esquizofrenia, hay en sus antecesores hay algún caso de esquizofrenia, digamos, hay un factor que es hereditario. Y luego puede pasar por algún tipo de accidente, algún tipo de traumatismo, luego de... Por ejemplo, de la muerte de alguien, ¿le puede agarrar esquizofrenia? Esquizofrenia puede que haya algún tipo de síndrome esquizoide, ¿sí? Que no es esquizofrenia en sí. Para diagnosticar la esquizofrenia, la persona tiene que estar estructurada dentro de la psicosis. Ahora, puede tener una persona un trastorno esquizoide, ¿qué quiere decir esto? Que puede aparecer algún delirio, alguna alucinación, luego de la muerte de alguien, pero siempre tiene que ver con algo que sucedió y que es aparte por un periodo determinado, no es algo que sufre después durante toda la vida, ¿sí? Que es por un periodo de confusión o por un periodo seguido de una depresión, puede pasar. Entonces hay... La esquizofrenia ya es crónico. Esquizofrenia, para diagnosticar esquizofrenia, es una persona con esquizofrenia es porque se manifestó la psicosis, que es la estructura que tiene de base, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos 3 estructuras entre todos los individuos: neurosis, psicosis o perversión. Entonces, ya de por sí, la estructura de esa persona es psicótica, entonces para que después se manifieste la esquizofrenia. Ahora, la persona que es diagnosticada con esquizofrenia va a morir con esa esquizofrenia. Lo que sí puede ser es tratada con psicofármacos, con terapia, con acompañamiento terapéutico, con un psiquiatra, con un psicólogo, que
esté orientándolo y atendiéndolo durante toda su vida, ¿sí? Pero la realidad no es que se va a sanar de la esquizofrenia. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Se nace con la esquizofrenia o a qué edad? O sea, Mirá, te pregunto más que nada porque yo, Nerina tenía una compañera en tercer año, me acuerdo, que la chiquita tenía. no, Y a veces era como que la encontrabas media ida, y Nerina, que re chusma y remetida, le preguntaba, y ella le contó así como en secreto que escuchaba voces, y vino asustada, me dijo, mamá, ¿sabes que mi compañera? Y le digo, me dijo que sí, que estaba tratado, o sea, me primaria, contó lo que la chiquita le dijo, y ya estaba tratada y ya tenía el diagnóstico, ya lo tenía de esquizofrenia. Por eso te digo, estaba en tercer año, una nenita. de la primaria. Claro. Claro. No, la secundaria, tercer Ah, la año. secundaria, bueno, igual ya era grande. Pero sin embargo, en realidad no, porque o sea, se creería que no se nace con esquizofrenia, ahora será, ¿no? Pero hay casos que sí han nacido con esquizofrenia, ¿sí? Pero son muy pocos casos que se han nacido. De hecho, en YouTube, por ejemplo, ustedes pueden encontrar, hay un caso muy conocido que es de una niña que nació con esquizofrenia. O sea, de bebé ya tenía alteraciones. Ahora, dijimos que la esquizofrenia casi siempre se manifiesta con una persona que tiene como estructura la psicosis. Y la estructura se da en los primeros años de vida. Porque una persona no es que, ninguna persona nace con la estructura ya dada, con una estructura psíquica. Porque ni siquiera tenemos un yo formado cuando nacemos. Para la ciencia somos un cachorro humano. Entonces, ¿cómo explicamos esto de la esquizofrenia en una niña? Bueno, seguramente debe haber alguna explicación que en el embarazo sucedieron cosas, también la toma de sustancias por parte de la madre. Hay muchos factores, no digo de esa chica, de esa nena que está en YouTube, pero porque no lo vi todo, pero vi que hay un caso que es muy conocido, pero hay muchos factores que pueden incidir, algún factor hereditario, ¿sí? Entonces hay algunos casos de nacimiento con esquizofrenia, pero casi siempre se da o en la pubertad o en la adolescencia, o a partir de la adolescencia. Casi siempre es a partir de la adolescencia, que se empieza a manifestar la esquizofrenia, ¿sí? Yo tengo un chico que conozco que es pariente de mis hijas, primo de mis hijas, de parte de padre, que tiene este problema. Y más o menos a los 19 años empezó con esto. Falleció la abuela, él se empezó a drogar y bueno, y ahora quedó con, le dijeron eso, que tiene eso a la mamá. Pero no lo tratan. Bueno, pero Lo también trata la madre, la hermana, pero no un profesional. bueno, pero ahí tenés otro factor también que se le suma, que es la droga. Sí. Fundamental. También puede pasar, puede aparecer a partir de... Medicado el chico, pero igual tiene alucinaciones y Claro. cada vez que lo voy a ver me parte verlo así porque era un pibe tan alegre, y está Claro. como ido hay veces de la medicación. Claro, pero vos me decís que fue a partir de que falleció alguien. La abuela, sí. Claro. Por eso nosotros decíamos, cuando vimos psicosis, cuando vimos las estructuras psíquicas, vuelvan al libro a eso de las estructuras psíquicas, casi siempre los brotes psicóticos, o sea, un brote psicótico que hacen las personas que ya tienen psicosis, o sea, que tienen como estructura la psicosis, cuando tienen el quiebre psicótico, el brote, casi siempre son en momentos que la vida les cambia, o ante el nacimiento de un hijo, que la vida te cambia de una, ¿sí? O ante un matrimonio, o ante la pérdida de un ser querido. Entonces quizás él, no digo que fue así, pero quizás ante la pérdida de un ser querido que era demasiado significativo para él, ¿sí? Que era Sí, porque la demasiado, madre siempre de chico trabajó, los dejó con la abuela era como el sostén de ellos. como su mamá, ahí está. Entonces seguramente ese chico, si lo podemos poner en nuestra teoría, era como una prolongación de esa abuela. Imagínense que no estaba bien estructurado desde el principio. No tenía un yo propio, estaba pegado a su madre, a su abuela. Al perderla, tuvo un quiebre psicótico. No se pudo hacer cargo de la nueva realidad que le tocaba vivir. ¿Se dan cuenta cómo lo podemos ver en casos que son puntuales? Por eso tienen un conflicto entre ese yo que no está bien constituido y la realidad, porque no tienen herramientas para enfrentar esta nueva realidad.